y 3 acciones para cada uno de nosotros. Usted sabe que la iglesia no es este templo, ¿no? Iglesia somos nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar, somos la iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios describe de usted y de mí que somos piedras vivas que vamos siendo edificados. En el libro de Mateo, si ustedes me quieren acompañar, libro de Mateo en su capítulo número 16, del verso 13 en adelante, vamos a estar compartiendo algunas verdades espirituales para que podamos desarrollar el estudio de hoy. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, les hizo una pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Señor, uno Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, ¿sí? El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres a partir de ahora Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esto es un mensaje para la iglesia de hoy, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a recomendarle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Amén. Yo quiero hablarles sobre 3 acciones interesantes que podamos desarrollar en esta noche y que la podamos aplicar a nuestras vidas. Ante estas 3 acciones, la primera que yo encuentro es la revelación, ¿no? ¿Qué es revelación? Es un conocimiento primeramente profundo, algo que está escondido, algo que no está sobre la superficie, que es lo que experimentó Pedro. Cuando Jesús le pregunta: ¿quién dicen acerca de mí? Que es lo que la gente está preguntando. Se dice: ¿quién soy yo? Y algunos dijeron, bueno, unos Juan el Bautista, algunos otros Jeremías, otros de los profetas. Pero ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Y seguramente se habrá generado un vacío de tal forma que ninguno de los discípulos que estaban allí compartiendo con Jesús pudo decirle algo. Pero sí hubo uno entre ellos que pudo recibir una revelación. Y yo creo que lo que en este tiempo necesitamos es que se despierte esa revelación, lo escondido de parte de Dios. Aquello que no está sobre la superficie o sobre lo natural, sino que son cosas escondidas que el Padre tiene. Por eso decimos que es un conocimiento profundo, cuando Dios corre la cortina y te enseña algo que está oculto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí a veces me pasa leer textos, muchas veces seguir de largo, pasan el tiempo y volver a leerlos, y en un momento ¡tac!
como que la palabra surge, sale de ahí y comienza a ministrar mi vida, ¿no? Alguna vez ministré sobre el tema de Bartimeo. ¿Cuántas veces lo he predicado en campaña? Lo he utilizado a Bartimeo, le he hecho hacer a Bartimeo lo que es imposible. Pero hasta que un día el Señor me muestra y me revela que en un momento de la historia de Bartimeo, resulta que él tenía la vista, porque Bartimeo le dice a Jesús: Señor, que recobre la vista. Y yo nunca lo había visto. Entonces, algo que recobre significa o implica de que Bartimeo en algún momento de la historia de su vida había visto. Y yo nunca lo había visto. Estaba como Bartimeo. Esas cosas que están ocultas que Dios tiene para nosotros y que nos enseña algo. La revelación no viene de estudiar. Por supuesto que uno tiene que estudiar para tener conocimiento. Y el conocimiento, alguien dijo que no tenemos que hacer que el conocimiento quede en nuestra cabeza, sino que ese conocimiento baje a nuestro corazón, ¿sí? Para poder ser ministrados. Hace un ratito hablábamos sobre la iglesia de la Odisea, tremendo, El Señor le tiene que decir: no quiero que seas ni caliente ni frío, sino tibio. Y hoy comprendimos lo que el Señor quería hablarle a la iglesia de la Odisea con respecto al tibio. Y el tibio era esa persona que quizás tenía un título, tenía un reconocimiento, ministraba en el altar, era un pastor, era un predicador, pero por dentro estaba vacío. Aplicaba los dones, estaba como la higuera cuando Jesús aparece y encuentra que solamente había, ¿qué cosa? Hojas. No tenía frutos, apariencia, ¿cierto? Por eso la revelación no viene del estudiar, no es de una capacidad natural, no es el fruto de nuestra inteligencia, sino que es dado por el Espíritu Santo. Amén. Es una transferencia divina al corazón del hombre, y a partir de esto toda nuestra vida es cambiada y transformada. Qué interesante. Cuando viene el rema de la palabra, cuando viene la revelación de la palabra, es aquello que nos transforma, que nos cambia, que nos modifica. Por eso siempre decimos que tenemos que estar atentos al rema, a la palabra que Dios tiene preparada. Yo sé que muchos no estamos preparados para tener 45 minutos un sermón, pero tengo que estar atento para recepcionar lo que el Espíritu Santo de Dios, porque esa palabra revelada a mi espíritu puede transformar una situación. Puede transformar mi futuro, puede transformar mi hogar, mi familia. Me aferro a lo que Dios, al rema que Dios me entregó, y eso puede producir un cambio profundo en mi vida. Muchos nos quedamos con el logo, con el conocimiento natural, pero la revelación es aquello que trae transformación. Jesús le dijo: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es una revelación que vino sobre tu vida. No fueron por estos años que caminaste conmigo, no fue estos años de la enseñanza que recibiste, sino que vino una revelación de parte del Padre sobre tu vida. Amén. Hechos capítulo 9, si ustedes me acompañan, Hechos capítulo 9, nos está hablando sobre la conversión de un hombre. Hechos capítulo 9, verso 3. Ya lo conocemos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad,
y se te va a decir lo que vas a hacer. Una vida transformada por la revelación del mismo Cristo. Este hombre tenía conocimiento. Este hombre, Pablo, vaya que si conocía la ley, perseguidor de la iglesia, hasta que vino la revelación de Cristo a su vida y su vida fue cambiada y fue transformada. Saulo, de origen hebreo, significa que ha sido, ha sido por Dios. Pablo dice que es pequeño o hombre de humildad. Fíjate vos que su vida fue transformada de tal forma que dejó de llamarse que ha sido. Ahora dice que es pequeño u hombre de humildad. ¡Qué tremendo! La vida transformada de un perseguidor de la iglesia a un hombre transformador, y tenemos sus cartas hasta el día de hoy que realmente nos bendicen solamente por haber recibido la revelación del Cristo resucitado. En el libro de Mateo capítulo, volvemos por favor a Mateo capítulo 16, verso 18, nos dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pedro tenía una formación judía, ¿sí o no? Le estaba diciendo a los hermanos que estoy ahora, me suscribí a Chosen Latino, que te muestra la historia de Jesús actualizada, está muy buena, si usted puede entrar. Ayer le estaba contando a los muchachos, vi una historia de Pedro cuando es rescatado de las aguas. Está fabuloso porque realmente una representación muy buena. La vez pasada, la semana pasada vi la resurrección de Lázaro, la representación del velorio, de las mujeres llorando, Marta y María abrazadas, cuando aparece el imponente Jesús que viene en camino y ellas salen corriendo a recriminarle y al grito de Lázaro ven fuera. Qué tremendo, ¿no? Esas cosas que hace que la podés palpar y verlas de otra forma. Amén. Pedro tenía una formación judía. Nunca se hubiese pensado que Jesús como el Cristo. Nunca se lo hubiese pensado. Pedro había sido enseñado de la doctrina de los rabinos, la ley era su estructura. ¿Sí o no? La estructura era de él. Era cuadrada. ¿Qué iba a imaginar que el hijo de José, el carpintero, ciertamente era el Cristo? Pero Pedro recibe la revelación diciendo: tú eres el Cristo. Necesitamos, como iglesia, necesitamos en forma personal, como familia, tener una palabra de parte de Dios. La revelación de la palabra sobre nuestras vidas. Como siempre digo, nosotros no necesitamos de la caridad de otros, lo que nosotros necesitamos es una palabra de parte de Dios que nos oriente, que nos impulse, que nos lleve a alcanzar los objetivos que tenemos para nuestras vidas. Lo segundo es la visión. Vimos revelación, pero también vemos la visión. En el libro de Mateo, ahí nomás en el capítulo número 17, por favor, verso 1 al 9. Nos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte, los separó y los llevó a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y su vestido, dice que se hicieron blanco como la luz. Y he aquí que les aparecieron Moisés, hermanos, Elías, hablando con Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esto lo hacían en referencia porque pensaban que estaban en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, como estaban en las fiestas de los tabernáculos, dijeron: bueno, vamos a hacer una enramada acá, no vamos a quedar acá.
¿Sí? Vamos a aprovechar a la ley, a los profetas, y ahora estaba la gracia, estaba todo, ya no necesitaban más nada. Estaban completos. Al oír esto, dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuche. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: levántense y no tengan temor. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Lo segundo que nosotros necesitamos es visión. Visión. La visión tiene que ver ¿con qué? Con los ojos, con la vista. Pero no con la vista natural, sino con una vista espiritual. ¿Cómo está tu visión? Ahí la iglesia de la Odisea le decía: tenés que comprar colirio, porque estás viendo borroso. ¿Cómo estás viendo? ¿De qué forma estás viendo? ¿Estás sucumbiendo con lo que ven tus ojos naturales? ¿Con lo que ves, lo que pasa a diario? ¿Sí o no? ¿O estás mirando con tus ojos espirituales? ¿Tus ojos y mis ojos están borrosos o hay claridad para poder mirar las cosas que vienen de arriba? Por eso es tan importante este segundo principio, que es la visión. Todo lo que Dios tiene un propósito. En Éxodo 25:40 dice: mira y hazlo conforme al modelo. Dice que te he sido mostrado en el monte. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés va al monte y le dice, viene y dice: te voy a entregar una visión, vas a comenzar a construir un lugar donde mi presencia va a estar. Y yo te voy a mostrar el molde, te voy a mostrar. Qué maravilloso que es esto. No se lo conté a ustedes, pero lo conté la vez pasada en una reunión que tuvimos ahí de hermanos en Mar del Plata, Dora. Y me llegó una notificación, me decía que había una mujer que era muy pobre, una mujer que no tenía recursos, era una mujer que realmente no prosperaba. Y dice que un día ella comenzó a orar a Dios y comenzó a pedir a Dios y le pidió revelación, pero también le pidió visión a Dios. Y dice que una noche ella orando, durmiendo, el Espíritu Santo comenzó a hablar a su corazón. Y dice que mientras que el Espíritu Santo le hablaba, ella se despierta y comienza a notar lo que el Espíritu Santo de Dios le hablaba. Y dice que agarró y a la otra mañana no sabía si era de Dios, no era de Dios, si era verdad, no era verdad. Pero ella, por la fe, dice que fue con los pocos pesos que tenía, fue al lugar a comprar los elementos y comenzó a hacer una barra de cereales. Y dice que de esa barra de cereales ella comenzó a tener un pequeño bloquecito y lo empezó a romper, a quebrar y lo empezó a vender. Y dice que comenzó de a poquito a comenzar a vender, hasta que un día la iglesia hace una reunión, la iglesia donde ella se congrega hace una reunión multitudinaria, invitan a empresarios, a gente de dinero, era una reunión especial. Y ella dice: yo voy a ofrendar, porque se sentía que era una microemprendedora. Dice: yo voy a ofrendar esto. Y dice que ella lo llevó, esos cereales, que con poco dinero lo llevó. Y dice que había un hombre importante, que probó ese cereal y dijo: esto es maravilloso, esto es increíble.
Dice, yo voy a abrirte puertas en toda Latinoamérica. Dice, yo voy a abrir porque esto es extraordinario, es fantástico. Te voy a abrir, dice, este producto lo vamos a poner en todo donde yo tenga influencia, lo vamos a llevar. Hoy esa mujer está vendiendo a Finlandia, está vendiendo a Europa, está vendiendo a España, está vendiendo a Inglaterra por revelación o por una visión que el Espíritu Santo de Dios le dio. ¡Qué importante es! ¿Cómo estamos mirando? Si miramos al núcleo alrededor, las circunstancias que no podemos, que no alcanzamos, que no llegamos, que no vamos a lograrlo, o tenemos una visión donde ciertamente tenemos un Dios que es grande y es poderoso, que nos puede entregar esa visión para cambiar la historia de nuestras vidas. Yo lo creo. Yo creo que Dios puede hacerlo. Trata con mi vida, Señor. La transfiguración es un cambio de aspecto. Dice que los vestidos de Jesús estaban como resplandecientes. Cambio de aspecto. Todo lo que tú logres depende de vos si escuchás a Jesús. Todo depende de vos, porque la voluntad de Dios es bendecirte. Y en eso es un principio espiritual que tenemos que rescatarlo, abrazarlo y ponerlo por obra. Porque todo el potencial de Dios está en tu vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El potencial está en tu interior. Si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y has permitido que el Espíritu Santo de Dios sobre, tenés una naturaleza gloriosa, divina. Yo no sé si usted ha logrado entender esto, que dentro de nosotros está la máxima expresión de Dios, es el Espíritu Santo. Y tenemos que tener esa visión, tenemos que tener esa mirada, porque la voluntad de Dios es que nosotros podamos crecer, desarrollarnos. No te acostumbres a los métodos, no te acostumbres a los sistemas. Jesús no es una religión. A veces nos estructuramos. Jesús se maneja así, de acá no lo muevo. No, le decía a los muchachos lo tremendo que fue verlo a Pedro. Cuando esa barca se estaba, el viento, la majestuosidad de la noche oscura, los relámpagos, el bote se le llenaba de agua y en un momento a otro, cuando estaban todos sucumbiendo, dice que ven a Jesús caminar sobre las aguas y ahora Pedro le dice, maestro, si eres tú, haz que vaya a vos, que yo me acerque a vos. Y Jesús le dice, vení, salí de tu barca, de tu estructura, vení a mí, salí de tu metodología, de tus pensamientos pequeños. ¿Alguien está entendiendo esto en esta noche? Salí. Ese fue el desafío para Pedro. Pedro, salí de esa situación. Pedro conocía la tormenta, Pedro sabía lo que era una noche difícil, pero Jesús le dice, vení, salí de tu lugar. Y cuando salimos de nuestra estructura, lo increíble comienza a suceder, lo sobrenatural comienza a aparecer. Pedro caminó sobre las aguas, señores. Todos se podrán reír, todos hablaremos de él que se cayó, pero no podemos dejar de decir que fue el hombre después de Jesús que caminó sobre las aguas. Cuidado con tus estructuras. Y tercero, para ya casi ir culminando, entonces vimos revelación, lo otro que era visión, y ahora lo más importante es la aplicación. Podemos tener revelación, podemos tener visión, pero si no hay aplicación queda en la nada. ¿Alguien entiende esto? Por eso es importante aplicar las verdades. Muéstrame tu fe. Muchos dicen tener fe,
Bueno, si tenés fe, comenzá a mostrar tus obras. La otra vez me decía, alguien dice, pastor, dice, yo siento que Dios me dio un don de sanidad. Dale, anda y empezá a orar por los enfermos. Aplícalo. El Señor te da un don, te revela que te da un don, te entrega una visión. Aplícala. Aplícala. El evangelista Carlos Anacondia dice que cuando él tuvo la revelación de su llamado, cuando él dice que comenzó a entender la visión que el Señor a dónde lo enviaba, lo primero que hizo no fue recluirse dentro de una iglesia. Dice que lo primero que hizo fue meterse al hospital y oraba por la gente enferma y la gente enferma se sanaba. Aplicar las verdades. Muchos tienen revelación, muchos tienen visión, pero no ejercen la aplicación. Amén. Y este tercer punto nos habla sobre esto. En el libro de Mateo capítulo 17, por favor, allí donde estamos, verso 24, la Biblia nos habla de lo siguiente y nos dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron, vuestro maestro, dice, no paga los 2 dracmas, el impuesto. Él dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los atributos e impuestos de sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar, aplicación. No tan solo palabra, aplicación, ve al mar y echa el anzuelo. Qué cosa más ridícula, hermano. Imposible. ¿Te imaginas que te diga el Señor, ahora andate al mar? Agarra un anzuelo, metete al mar porque ahí un milagro va a suceder. ¿Cuántos se animan a eso? No creo que seamos muchos, ¿no? Los que, más con el frío que hace hoy. Pero fíjate esto, y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca vas a hallar un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Wow! Aplicación. No se quedó solamente con la teoría. ¿Quién tiene que pagar o no tiene que pagar? Le dijo, ahora vamos a aplicar esta verdad. Andate, abrí la boca de un pescado y vas a encontrar dinero, plata, para poder pagar los impuestos. Amén. Todos, dice, pagaban el impuesto al templo. ¿Cómo aplicarlo a lo que Dios te revela? ¿Cómo lo aplico a mi vida diaria? Pedro tuvo una revelación como nadie la tuvo. Estuvo en el monte de la transfiguración. Aprendió la lección de a él oír. Pedro tendría que decirle que ya no opinaba más. Tuvo que creerle. Jesús le entrega una orden. Tenemos que aplicar las verdades del Señor. Tenemos que aplicar lo que el Espíritu Santo nos habla. Tenés dones, desarrollalos. Tenés un llamado, aplicalo. Lo que tengas de parte del Señor, hacelo. ¿Qué vas a esperar? ¿Cuántos años vas a esperar? Tenés que utilizar lo que el Señor... ¿Se acuerdan? El predicador el domingo nos dijo, ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés? Y un anillo que ni de oro, este es barato, este es de vago. No, ni siquiera tengo eso, no tengo nada. Pero en tu mano derecha tenés la posibilidad de que Dios haga milagros para la gloria de su nombre. Amén. Jesús da una orden a Pedro. Jesús le dice, Pedro, andate al mar. Y esto implica que Pedro escuchó y ¿qué? Actuó.
Escuchar y obedecer implica aplicar. Que es lo que muchas veces nos cuesta a muchos de nosotros. Muchos escuchan la voz de Dios, pero no la aplican. ¿Me explico? Y para que los milagros se sucedan, hermanos, tenemos que escuchar, pero también aplicar. Yo me acuerdo de mis comienzos cuando era un niño espiritual. Me acuerdo que el Señor hablaba de una forma tan especial a mi corazón. Y yo me acuerdo que yo le pedía al Señor señales, y yo sentía en mi interior, como niño, sentía que el Señor me decía, cuando te despiertes vas a encontrar 2 latas, una lata de esto y una lata del otro, como señal de que yo te hablé. No aparecían las latas, pero yo obedecía. Lo primero que hacía, aunque no lo veía, aunque parecía ridículo para mis pensamientos, pero yo como niño le creía al Señor, iba a ver si estaban esas 2 latas. Tenía que aplicar las verdades. Han pasado los años y tengo que seguir aplicando cuando Él me muestra algo, cuando Él habla a mi corazón. Si no, no suceden las cosas. Porque la voluntad de Dios es hacerlo. Dios quiere hacerlo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere soltar. Pero vos tenés que aplicarlo. Hay algunos que están esperando que Dios todo lo haga. ¿Sí o no? Están esperando que un ángel venga, le pinte la casa, le arregle el techo. Yo me acuerdo una vuelta, vivíamos en una casa que vino un viento una vuelta y sacó una teja. ¿No? Y bueno, yo le decía a mi señora, le decía a Marcela, bueno, esperá, la semana que viene, que cuando salga el sol, yo voy a subir al techo y lo voy a poner. Y yo me acuerdo que todas las noches miraba dónde faltaba la teja y empezó a hacerse una goterita fue. Y se marcaba. Y yo dije, ahí está, mira, ahí donde pierden. Y fueron pasando los días y tenía revelación, tenía visión, lo estaba viendo, pero no lo estaba aplicando. Como yo era un hombre de fe, le decía al Señor, Señor, manda ángeles que vengan y me pongan esa teja, o que se planche un ángel ahí para que no me llueva. Cuando me quise acordar, una pequeña gotita así, ya era así, se me estaba cayendo el cielo raso. Interesante, porque muchos hacemos eso. Muchos esperamos. Y es el tiempo de actuar. Es el tiempo de hacer. Porque Dios bendice a los intrépidos. A los loquitos. ¿Viste eso que dice, este es un loquito? Dios los bendice a esos porque van para adelante. Le creen a Jesús. Amén. Entonces, Jesús da una orden, ve al mar. Esto implica que Pedro escucha y obedece. Llegar al mar era una caminata, escuchá, de 7 horas aproximadamente. No había colectivo. ¿Escuchaste? 7 horas. La orden de Jesús, andá y caminá al mar. 7 horas. No era acá Luro y como es y la costa. No. No eran 7 cuadras, eran 7 horas. La orden. Yo no sé lo que habrá pasado por la cabeza de Pedro. ¿No? Yo no sé lo que habrá pasado por la cabeza de ese varón. ¿Sí? Lo que habrá pensado y no sería más fácil. Porque a veces tenemos esas conjunciones delante del Señor. ¿No hubiese sido mejor sacar una baldosa y encontrar plata en la baldosa? ¿Y qué la teníamos ahí, Señor? ¿Sí o no? Pero el Señor muchas veces prueba nuestra fe y nuestra obediencia hacia Él. Amén. Quiere decir que Pedro tuvo un trato. Y nosotros para aplicar las verdades vamos a tener un trato. Donde nuestra fe va a ser probada. Donde Dios va a bajarte órdenes. Y va a tener que ver si tu corazón está dispuesto o no está dispuesto. Si tu corazón está atento a escuchar su voz. Eso implica la aplicación. La aplicación es una obediencia, porque en la obediencia está la bendición. Dice la palabra, tómalo
y dáselo por mí y por ti. Yo voy a soltar lo sobrenatural, pero tenés que ir vos. Amén. Y a veces te va a pedir sacrificio, te va a pedir trato. Y en ese trato, muchas veces te va a tener que caminar 7 horas. Y vos le vas a preguntar al Señor, como alguna vez le preguntó, ¿no hubiese sido más fácil esto o lo otro? Pero Dios está probando tu corazón y tu obediencia. Entonces, 3 aplicaciones. ¿Cuál era la primera? Revelación. La primera. Revelación. ¿Seguro? Sí, la segunda. Sí, primera, entonces la primera era, Revelación. la segunda Visión. y la tercera. Aplicación. Amén. Aprendieron la lección.